Cuarto apartado. Educación intercultural bilingüe para personas sordas. Capítulo 6. La lengua de señas chilena. La lengua de señas chilena, o LSCH, es el principal patrimonio cultural de la comunidad sorda. Reconocida como lengua oficial de las personas sordas en el artículo 26 de la Ley 20.422, se trata de una lengua de modalidad visoespacial, es decir, se percibe a través de la visión y se produce mediante movimientos de las manos en el espacio, incluyendo diversas expresiones faciales y corporales como parte de su gramática. Algunos mitos y realidades de la lengua de señas son: mito, la lengua de señas es universal. Realidad, no es universal. Los distintos países tienen lenguas de señas propias distintas unas de otras. Mito, la lengua de señas es un código basado en la lengua oral. Realidad, las lenguas de señas se han desarrollado de manera independiente en las lenguas orales y son de diferente modalidad, estructura gramatical y semántica. Mito, la lengua de señas es como la mímica. Realidad, la relación cercana entre la forma de la seña y la realidad que representa implica un grado de iconicidad, pero este no determina su producción como lengua ni la sitúa en un menor estatus que las lenguas orales. Mito, la lengua de señas es concreta y simple, un código restringido. Realidad, la lengua de señas permite comunicarse y expresarse con diversos contenidos de variados ámbitos, referirse al pasado, presente y futuro, a situaciones hipotéticas y llegar a altos niveles de abstracción. Mito, aprender lengua de señas retrasa el desarrollo de la lengua oral. Realidad, para cualquier niño o niña con hipoacusia o sordera, con audífono, implante coclear o sin ellos, aprender lengua de señas tempranamente entrega una base para el desarrollo del lenguaje que permite desarrollar con mayor facilidad y solidez la lengua oral, la lectura o cualquier otra lengua. Los principales componentes de la lengua de señas son parámetros formacionales, configuración de la mano o forma que adopta la mano, por ejemplo, en B. Movimiento que realiza la mano o ambas manos, recto, de arriba, hacia abajo, etc. Punto de articulación, lugar en donde la mano se ubica en relación con el cuerpo, una mano sobre la otra. Orientación de la palma de la mano, hacia dónde se dirige la palma de la mano, una palma hacia arriba y la otra hacia abajo. Expresión facial, expresión que acompaña la seña. La expresión neutra, con ojos abiertos, leve vocalización de la palabra. Recursos de la lengua de señas. Los verbos, formas de representar las acciones que se clasifican en verbos plenos, que no cambian su movimiento al producirlos, como ocurre con las señas de trabajar, estudiar o pensar. Verbos direccionales o de concordancia, que cambian la dirección del movimiento según la persona o cosa en quien recae la acción, como la seña de decir, te digo, es diferente a tú me dices. Y verbos espaciales, que cambian la dirección de su movimiento de acuerdo con la trayectoria que sigue la acción desde el punto de inicio hasta su término, como la seña de ir o de llegar. Clasificadores. Son configuraciones de las manos que representan personas, objetos o partes de estos, y a través del movimiento de manos, de partes del cuerpo y del rostro se pueden expresar acciones agregando detalles de la forma en que se realizan y la idea completa de cómo ésta sucede. Algunos clasificadores son los clasificadores semánticos de entidad, en que la configuración de la mano representa a una persona, un animal o una cosa. Por ejemplo, la mano extendida con los dedos juntos y la palma hacia abajo representa un auto en la lengua de señas y se puede mover representando su trayectoria, su velocidad o cualquier hecho que ocurra, como que un auto adelante a otro. Clasificadores semánticos de descripción, en que la configuración de la mano representa una parte característica de una cosa para referirse a ella. Por ejemplo, referirse a un tipo de pájaro a partir de las características de su pico, utilizando para ello la mano en T adelante de la boca. Clasificadores de parte del cuerpo, en que se representa con las manos una parte específica del cuerpo con el fin de focalizar la atención en ello, describiendo o dando cuenta de la acción que realiza. Un ejemplo son los dedos abiertos de la mano, moviéndolos alternadamente delante de las pestañas, representando el movimiento de estas al pestañear. Clasificadores de manipulación son aquellos que representan la forma en que se manipula un objeto. Por ejemplo, al utilizar la configuración en T en ambas manos, separándolas de manera vertical u horizontalmente, da cuenta de que se está midiendo con una wincha. Cambios de rol.
son formas de expresar situaciones y diálogos tomando el rol de la persona que realiza la acción. Se han descrito dos tipos. Cambio de rol de acción construida, cuando se expresa directamente la acción que alguien realizó, por ejemplo, al decir en lengua de señas, entonces estuve muy concentrada estudiando. Y cambio de rol de diálogo construido, cuando se expresa lo que se dijo o alguien dijo como parte de algún diálogo sostenido en algún momento dado. Por ejemplo, le pregunté al profesor, ¿cuándo será la prueba? Movimientos no manuales. Son movimientos que se realizan con el cuerpo o las partes del rostro. Para la lengua de señas son muy importantes ya que constituyen elementos gramaticales que complementan o completan los significados que se expresan. Algunos movimientos no manuales pueden ser del tronco, inclinación hacia adelante, hacia atrás, de los ojos, abiertos, cerrados, aguzados, de las cejas, levantadas o con entrecejos fruncido, de los labios abiertos, estirados, apretados o de las mejillas, infladas o ambas o una, etc. El alfabeto manual o dactilológico. Corresponde a la configuración manual para cada letra del abecedario. Puede utilizarse para deletrear nombres de personas, países o instituciones y para relacionar una seña con la palabra del español equivalente. Algunas ideas para el desarrollo de la lengua de señas en la escuela. La escuela juega un rol primordial en el proceso de desarrollo del lenguaje y deben centrarse aquí una buena parte de los esfuerzos, especialmente cuando el estudiante ingresa por primera vez a la escuela e inicia su trayectoria escolar. Por eso, respondemos a las siguientes preguntas. ¿Cuál es el estatus en que el establecimiento le debe otorgar a la lengua de señas chilena? La lengua de señas chilena debe incorporarse en el proyecto educativo institucional como lengua del establecimiento junto al español, siendo concebida para las y los estudiantes sordos como la lengua de acceso al currículum y al conocimiento. Debe estar presente en todas las actividades que se realicen en la escuela. También constituye un valor cultural propio de las personas sordas, por lo que a través de ella el estudiante sordo construye su identidad. ¿Y es importante el contacto con otras personas sordas? Es fundamental el contacto permanente con pares y adultos sordos, promoviendo un entorno señante enriquecido en las posibilidades de comunicación e interacción con otros. Se debe propiciar un espacio educativo que permita al estudiante inmersión en la lengua. Si no hay suficientes personas sordas en la escuela, se debe tomar contacto con otras escuelas o con agrupaciones de personas sordas en la región. ¿Qué actividades se pueden realizar? Todo tipo de actividades, tanto situaciones que se den espontáneamente como situaciones que sean planificadas y dirigidas, que ofrezcan la posibilidad de interactuar en diferentes contextos y con diferentes interlocutores. Algunas sugerencias son cuentacuentos, conversaciones en torno a un tema, debates, competencias deportivas, ferias educativas, de la lengua, de la cultura, maratones de dibujo, cómics o videos, festivales, paseos, o videollamada y contacto virtual o presencial con otras escuelas de la región y del país. ¿Cómo evaluar el progreso del estudiante en la adquisición de la lengua? Para evaluar la lengua de señas deben participar personas sordas. Si no es posible, deben ser personas que tengan un alto dominio de la lengua de señas y contacto con la comunidad sorda. El propósito principal del proceso evaluador es valorar el desarrollo de las capacidades lingüísticas del estudiante. Es un proceso de carácter formativo y continuo, orientado a la evaluación de capacidades individuales en relación con la lengua de señas y a recoger información del proceso de enseñanza y aprendizaje para guiar los cambios metodológicos que se puedan requerir. Para evaluar los aprendizajes en este ámbito, tiene gran relevancia la observación directa de las producciones de los estudiantes, identificando el uso que el estudiante le da a la mirada, el tipo de vocabulario que usa y comprende, su interés por contar acontecimientos de su vida cotidiana, cómo usa la lengua de señas en función de interlocutor, entre otros. Algunos instrumentos de evaluación pueden ser diarios, escalas de observación, grabaciones en video, entre otros que permitan recoger información de acuerdo con la expresión visoespacial del lenguaje. Ministerio de Educación, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.